Comisión de Jurisdicción Universal, Crímenes de lesa Humanidad y Delitos Transnacionales. Ya han escuchado la presentación del doctor Emilio, que es abogado de la Universidad de Deusto de Bilbao, doctor en Derecho de la Universidad de Madrid, magíster en Derechos Humanos de la Universidad de Madrid, fue representante por España en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Es coordinador de Derechos Humanos en España y del Movimiento por la Paz, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y todos. Bueno, ya nos conocemos, muchos personalmente, hemos tenido oportunidad de hablar a lo largo de estos días. Y les voy a explicar un poco por qué elegí esta conferencia para esta sesión, para este curso. Y era por la preocupación personal, porque conozco Colombia, llevo ya muchos años viviendo por Colombia por un motivo u otro, y era una preocupación que yo creo que comparte gran parte de la sociedad internacional, que era la impunidad. La impunidad. Están ustedes en un proceso muy complejo, en el que es muy difícil hacer cálculos, pronósticos y hacer posicionamientos. Pero hay un tema que es fundamental en derecho, los que trabajamos en el campo del derecho, que es la impunidad y reparación de víctimas. ¿Y qué significa esto de la jurisdicción universal? Pues la jurisdicción universal precisamente es evitar la impunidad. Evitar la impunidad de los grandes crímenes que se han ido produciendo a lo largo de la historia y que en un momento determinado pues la sociedad internacional ha reaccionado y se ha permitido pues el hecho de que si tú no me juzgas, yo te voy a juzgar. Yo creo que vamos a hacer una clase interactiva. Yo quiero que ustedes participen y que que sea una clase dialogante. No quiero dar una clase académica, porque ya han oído ustedes a lo largo de estos días de hablar de la Corte Penal Internacional, ya han que fue una culminación de un proceso. Y yo quisiera que entendieran bien este concepto, porque un día puede que les toque a ustedes muy de cerca, puede tocar a todos. Nos puede tocar, fíjense, incluso a mi país, que fue pionero en el tema de la jurisdicción universal. Pues, saben que ustedes que mi país, luego les explicaré un poco, y que seguimos siendo pioneros. Hemos hecho más sentencias que la Corte Penal Internacional. Fíjense, mi país sí. Y ahora hay un retroceso, pero seguimos adelante. Y fíjense, un país que era pionero, ustedes han oído hablar del juego de Baltasar, por supuesto, han oído hablar de la Audiencia Nacional de España, pues ahora nos vemos que Argentina nos va a aplicar la jurisdicción universal a nosotros, porque no hemos sabido reparar a las víctimas del franquismo, porque todavía tenemos 100 y pico mil personas enterradas en las cunetas y en las carreteras y en los descampados de España, porque como decíamos el otro día, Federico García Lorca no ha aparecido. Está por ahí enterrado, lo sabemos. ¿Entienden? Y por eso ha tenido que venir la jurisdicción argentina a aplicarnos la jurisdicción universal. Jueces argentinos han abierto la causa contra los torturadores de España que todavía perviven. Un país que era pionero, pero que no hemos sabido aplicarnos las recetas que vendíamos para otros. El tema complejo, pero que verán que todo tiene solución y la sociedad internacional ha evolucionado. Mire, nos podemos remontar a la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, donde al Kaiser Guillermo II le intentan, al perder la guerra los alemanes, le intentan enjuiciar y el Kaiser Guillermo II se refugia en Holanda. Bueno, y el caso es que al final juzgan a 15 o 20 y de ahí no se obtiene gran reparación. Luego seguimos los antecedentes históricos y seguimos a Nuremberg. ¿Ustedes han oído hablar de Nuremberg? ¿Quién ha oído hablar del juicio de Nuremberg? Levante la mano, por favor. O sea, la mayoría de ustedes saben lo que sucedió en Nuremberg. En Nuremberg se enjuició a 19 criminales nazis y fueron 12 condenados, creo que me estoy hablando de memoria, 12 condenados a muerte. ¿Ustedes han oído hablar del juicio
de Tokio. De Tokio también, levante la mano, que han oído hablar del juicio de Tokio. Bueno, pues el juicio de Tokio fue para los japoneses que también habían cometido crímenes de guerra y también no se juzgó al emperador Hirohito, pero surgieron de ahí unas condenas de muerte. Bueno, entonces, ¿qué pasó en la sociedad internacional? Pues realmente los que hemos tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad de estar en Auschwitz, de estar en los campos hace más de muchos años, visité Auschwitz, visité el horror del ser humano, de lo que es capaz del ser humano. Fíjense ustedes los museos de Auschwitz, donde están los pelos, o sea, porque les cortaban el pelo a las mujeres al llegar y con eso hacían, bueno, con la piel se hacían muebles. O sea, bueno, saben las cámaras de gas, saben todos los horrores que sufrieron en la guerra mundial. Es horrible ver aquello, eso te impacta para siempre, te deja impactado para siempre. Cuando ves aquello, dices, qué barbaridad, qué capacidad tiene el ser humano de ser malo. Ayer en las comunas, en la Comuna 2, me contaban cosas horrorosas, cosas, ejecuciones sumarias, y decía, pero qué malos somos, pero qué malo, qué capacidad tenemos de ser. ¿Cómo puede resultar impunidad de esos hechos? Cuando se ha matado, cuando el otro día oíamos hablar de cámaras, o sea, del Macuso que utilizaba hornos también de cremación. Pero ¿cómo el ser humano? Hoy me decía un compañero que, no sé si era en El Salvador, que no sé cuántos inmigrantes los habían cocido, inmigrantes clandestinos. O sea, decimos, pero bueno, ¿hasta dónde llega el ser humano? ¿Cómo la sociedad no tiene que reaccionar frente a esto? ¿Cómo podemos consentir que estas cosas sucedan en pleno siglo XXI? Porque hemos avanzado, está claro que hemos avanzado. Le digo, esos tribunales, se acuerdan de Eichmann, también algunos se acordarán de Eichmann, de cuando fue cogido por los israelíes y fue trasladado a Alemania, perdón, a Israel, fue juzgado y ejecutado. Bueno, o sea, la sociedad, pero son pequeños puntos. Estamos viendo ejecuciones estos días, degollar a las personas, crímenes horribles contra la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es verdad que se ha avanzado. Hemos avanzado porque la sociedad ha reaccionado y se ha dado cuenta que ante esos crímenes hay que juzgarlos, esos crímenes que son crímenes contra, no son crímenes contra un Estado ni contra unas personas, son crímenes contra la sociedad, contra todo el conjunto de la sociedad. Todo esto que sucede no afecta a una familia, no afecta a un país solo, afecta a toda la sociedad. Entonces la sociedad tiene que reaccionar y juzgar esos crímenes. Si tú no los juzgas, los juzgaremos los demás. Yo le decía que es verdad que hemos sido, bueno, pero podríamos hablar, después de Nuremberg vino Ruanda. Ustedes saben, las matanzas de Ruanda fueron horrorosas, el genocidio en Ruanda, que conllevó un tribunal penal especial. Vino las matanzas de Yugoslavia, Srebrenica, ustedes han visto las fosas de Srebrenica, por la cantidad de personas, o sea, desaparecidos, de grupos étnicos desaparecidos, porque eran musulmanes que se les ejecutó allí, se les machacó. Entonces, y eso es verdad que el Tribunal Penal, los crímenes de Yugoslavia, ha habido sentencias y ha habido evolución, y es verdad que hemos llegado en el siglo XXI ya al Tribunal Penal Internacional, que estos días ustedes han tenido conocimiento. Tribunales ad hoc que se han establecido para reparar medianamente estas situaciones que conmueven al mundo, ¿no? Entonces, ya vieron el nacimiento de la Corte Penal Internacional, pero era insuficiente. O sea, la Corte Penal Internacional ha tardado mucho, va muy lenta la Fiscalía. Ya ven ustedes las trabas que nos explicaban ayer, que yo las he oído y me vino muy bien oír repetir. Por aquí se viene también a aprender y escuchar, por eso quiero que ustedes participen. Y veíamos las dificultades que tiene la Fiscalía para perseguir, para enjuiciar. O sea, son temas sumamente complejos, o sea, para poder llevar un caso adelante. O sea, bueno, pues al final, ¿qué pasa? Hay que tener una paciencia, pero pues una paciencia bíblica para poder soportar un procedimiento de esos y para poder seguir un procedimiento adelante. Y fíjense ustedes, en España, pues efectivamente nos convertimos en la Corte Penal Internacional, porque empezó, como ustedes recuerdan, el caso famoso Pinochet, fue el autor, consiguió, o sea, se enjuició, se abrió un procedimiento penal a Pinochet,
y estando en Londres, pues a Pinochet se le detuvo. Bueno, ahí se empezó lo que se llama la justicia penal internacional a avanzar de una forma muy rápida, muy rápida, muy rápida. Luego después vino el Cilingo, también un torturador argentino que se le siguió un procedimiento penal en España, con condena en España ante la Audiencia Nacional. Luego se ha seguido el tema del Tíbet, se ha seguido el procedimiento del Sáhara. Tenemos por ahí un montón de casos, o sea, me podría citar. ¿Nada? No, ahí en España yo creo que ahí no hemos intervenido. No, ahí no hemos intervenido. Tenemos el tema de Gaza, el Cilingo, Gaza, el Tíbet, Guantánamo, Guatemala, los vuelos de la CIA también. O sea, todo esto se ha visto en los tribunales españoles por sentencias condenatorias. Y ahora estamos, la última que tenemos en este momento es en El Salvador, contra El Salvador. El Salvador, saben ustedes, la matanza al 25 aniversario de la matanza de los jesuitas en El Salvador, 6 jesuitas y 2 mujeres de la residencia. Y en este momento España ha abierto un procedimiento penal contra los militares del Salvador, que actuaron en aquel momento y que fueron amnistiados en su momento o que sufrieron condenas irrisorias. Entonces, la reparación de la sociedad internacional ante este tipo de condenas exige y permite la reapertura de procedimientos penales para obtener la justicia real y material. En este momento, yo estoy precisamente en ese procedimiento de El Salvador, llevando el tema de El Salvador, con otros compañeros, y lo que intentamos es ir a los autores intelectuales de la matanza, porque no es el tema de la obediencia de vida, que funciona muy bien. O sea, yo me dieron las órdenes, yo llegué, yo maté porque me dijeron tal. Entonces, hay autores intelectuales de alto nivel, pero del más alto nivel del Estado. Porque esas matanzas que se producen generalmente no son decisiones que se toman a bajo o a escalas intermedias. La matanza de los jesuitas de El Salvador fue un crimen de Estado que se planeó en un momento decisivo y se planeó por la más alta autoridad de la magistratura del país. Por eso le digo bastante, ya le digo bastante. Y no basta, precisamente en este momento hay una orden de detención internacional contra los militares que materialmente participaron en la ejecución y que ya fueron juzgados o amnistiados en su país. Pero la sociedad internacional ha considerado, la Audiencia Nacional de España ha considerado que esas penas que se les impuso iban contra el derecho internacional. Y precisamente lo que trata la jurisdicción universal no es de acaparar esa competencia, sino, es decir, cuando los organismos locales no funcionan, es cuando debe entrar en funcionamiento la jurisdicción universal, como lo decía lo que pasó en España. No se trata de sustituir aquí a nadie, sino de colaborar en el ejercicio de la justicia. Ustedes saben que ayer veíamos la evolución de la Corte Penal Internacional, la definición de lo que son crímenes contra la humanidad. Veíamos incluso la tortura, en un momento determinado cuando se practica en las condiciones generalizada y sistemática como se han producido en estos países, pues es un crimen contra la humanidad. Yo creo que la idea de que exista la jurisdicción universal está extendida y arraigada. O sea, se ha avanzado. Países que, no solamente España, hay países como tanto en Europa e incluso en Estados Unidos, en algún momento se ha ejercido la jurisdicción universal, pero por ejemplo en Bélgica se avanzó también muchísimo, y es un camino de vaivén. Nosotros hemos avanzado, pero también hemos retrocedido, porque las presiones internacionales, como luego veremos, son muy fuertes y los estados se protegen para evitar precisamente el que autoridades o personajes de su estado sean enjuiciados y ponen todas las trabas posibles, y en este momento el proceso de justicia universal tiene muchas trabas y muchas dificultades. El punto de conexión, cómo puedo dirigir la acción contra tiene que haber una cláusula de conexión, tiene que haber estado en el Estado, tiene que ser un nacional mío, y todo eso ha ido evolucionando también en contra de la justicia universal, aunque también hay grandes adelantos que luego los seguimos viendo. Yo creo que el tema de justicia universal veíamos, como les decía, que es a partir de la Primera Guerra Mundial, pero ya, fíjense, los filósofos del derecho
hay un filósofo muy famoso, los juristas lo conocerán, Brocio, que decía, tenía una frase que decía: debe saberse que los reyes y aquellos que tienen poder igual al de los reyes tienen el derecho de infligir penas, pero penas no solo por las injusticias cometidas contra ellos y sus súbditos, sino aún por aquellos que no les afecten particularmente y que violan hasta el exceso el derecho de la naturaleza o de gente, lo que llamamos el derecho de gente, lo que se entiende los crímenes contra la sociedad internacional, lo que se llama jus cogens o principios universales, respecto de cualquiera que sea el autor de esos excesos. Francisco de Vitoria, uno de los padres del derecho internacional, decía que ninguna nación puede creerse menos obligada al derecho de gentes, hacia el derecho universal, porque está dado con la autoridad de todo el orden. O sea, cuando se ejerce la justicia universal, estamos ejerciendo la justicia de toda la sociedad. Es la sociedad la que legitima precisamente esas acciones. ¿Cómo podríamos definir? Pues veíamos que son este tipo de crímenes que violentan hasta el acceso a la naturaleza y que se convierten en crímenes de derecho internacional. ¿Cómo es la definición? Y por supuesto hay un consenso. Estos crímenes ya tienen un consenso internacional, como veíamos ayer, la Corte Penal Internacional los define precisamente, y es un consenso internacional que no se puede permitir el genocidio, que no se puede permitir las exterminaciones sistemáticas, que no se pueden permitir los crímenes de guerra. Entonces, lo que hace falta es ponerlo en marcha. Es decir, la Comisión de ¿qué se entiende por jurisdicción universal? Hay una definición, hay muchas definiciones. Bueno, ¿qué se entiende? Vamos a ver primero qué se entiende por jurisdicción de los Estados. ¿Qué es jurisdicción de los Estados? Pues los Estados tienen una forma de ejercer el poder soberano en su propio territorio. Y el derecho internacional reconoce que cada Estado puede ejercer el derecho penal dentro de su marco y promulgar y hacer cumplir las leyes con relación a esas personas dentro del Estado y a los bienes. Pero hay unos principios jurisdiccionales que en materia penal yo creo que son importantes de repasar antes de entrar más en materia, que es el principio de territorialidad. Territorialidad en el territorio nacional, que es el territorio nacional, se entiende por jurisdicción, territorialidad. Pues es una de las formas más obvias de ejercer el poder del Estado, del poder punitivo, dentro del propio Estado. Porque promulgar y hacer cumplir las leyes dentro al derecho a las personas y al respeto de los bienes. Luego, en materia penal, pues tenemos una serie de principios. Digamos que es el principio de territorialidad, el principio de protección. Un Estado puede adquirir jurisdicción por supuesto, para los actos que atentan contra su seguridad, incluso que aunque hayan sido cometidos por extranjeros, con independencia de la naturaleza de su autor, siempre que lesionen y afecten a la seguridad del Estado. Es decir, no solamente tengo competencia en mi Estado para los nacionales, sino también, por supuesto, para los extranjeros. Son principios básicos, ¿no? Nacionalidad. Nacionalidad activa. Bueno, pues es cuando el Estado sospecha que su propio nacional ha cometido un crimen fuera de la extraterritorialidad de la ley penal. O sea, yo cometo un delito aquí en Colombia y España es capaz de juzgarme y me debe juzgar por el delito que he cometido aquí en Colombia si aquí en Colombia no se me juzga. Luego, el principio de personalidad pasiva es importante porque dice que cuando un nacional es víctima de un delito, esto es de carácter auxiliar, puede perseguir los hechos perpetrados en el Estado contra los nacionales fuera de su territorio. O sea, cuando hay una víctima del Estado, yo por ejemplo soy víctima aquí de un delito, de un atentado a mi persona, y entonces el Estado español, o sea, la jurisdicción española puede intentar perseguir ese delito que se ha cometido sobre mi persona. Bueno, el principio de justicia universal, veíamos la definición
que es la jurisdicción para establecer una jurisdicción territorial respecto de personas por hechos extraterritoriales que han sucedido fuera y cuando ni las víctimas ni los presuntos autores de la infracción son nacionales del Estado que ejerce la jurisdicción y no ha habido un ataque a los intereses nacionales de este. Es decir, lo que vemos, o sea, yo no tengo víctimas de mi propio Estado en ese suceso, por ejemplo, pues, imagínense un crimen que se ha cometido en los crímenes de Ruanda, pero ni tengo conexión ninguna con el hecho, pero ni la víctima ni los autores tienen ninguna cosa conmigo, pero tengo capacidad para enjuiciar y para perseguir ese tipo de delitos. Bueno, aquí hay una definición como ven, la jurisdicción para establecer lo que hablábamos. Ustedes lo entienden. ¿Tienen dudas sobre este tema, sobre lo que existe o lo que se entiende por jurisdicción universal? Si tienen alguna duda, por favor, quiero que no la dejen para el final, sino que en este momento lo planteen. Yo creo que tenemos todo claro lo que es ese tipo de delitos y que cualquiera puede perseguirlo, sea quien sea el autor. O sea, no tiene que haber un vínculo especial entre el Estado para ejercer la autoridad y ejercer la jurisdicción universal. Bueno, es lo que veíamos. La jurisdicción tiene como dos elementos, que es muy simple. Primero, que es el promulgar normas en derecho interno que permitan a un Estado aplicar sus leyes penales al extranjero que ha cometido un delito en el exterior contra otro extranjero. Y ya entraríamos que son crímenes internacionales y delitos transnacionales. Esto es importante de entender. ¿Qué entienden ustedes por crímenes internacionales y por delitos transnacionales? ¿Alguien sabría definir cuál es la diferencia entre un crimen internacional y un delito transnacional? El que se hace dentro de una jurisdicción y el que se comete fuera de otro país, entonces en el caso nacional un crimen universal. No exactamente. O sea, el delito transnacional, o sea, los crímenes internacionales, veíamos que eran este tipo de delitos que la sociedad internacional tiene ya reconocidos, que son perseguibles por cualquiera. Esos crímenes de lesa humanidad, esos crímenes absolutamente graves, o sea, los crímenes graves que afectan a toda la comunidad internacional. Entonces, veíamos... Son los crímenes que afectan a toda la comunidad internacional, los primeros, los crímenes internacionales, y los delitos transnacionales hay una definición del profesor de aquí, que dice: los delitos transnacionales son aquellas acciones o omisiones socialmente peligrosas que tienen una esfera de influencia marcada fuera del ámbito nacional, que aunque sean reprensibles por el derecho nacional, necesitan de la colaboración internacional para sus más efectivas. Pues eso nos encontramos con delitos como el narcotráfico, como delitos en los que no afectan solamente a un país, pero no son crímenes de la magnitud de los crímenes internacionales que estábamos viendo, pero son crímenes, falsificación de moneda, piratería, incluso terrorismo, son crímenes que necesitan el apoyo de otros países, o sea, de la persecución por otros países, o sea, que trascienden del propio país y que necesitan el apoyo internacional para su persecución. Hoy en día, esos crímenes, por la globalización que existe, con los medios que tienen electrónicos el delincuente, necesitan la persecución. No puede un país solo perseguir esos crímenes, sino que necesita el apoyo de otros países para perseguirlos. Eso es la diferencia de unos crímenes así que están reconocidos en la sociedad como contra toda la sociedad y otros crímenes, otros delitos que son transnacionales porque se cometen
cometen en un país o afectan a uno o a varios países y entonces necesitan que sean reconocidos internacionalmente, que pueden solucionarse o bien a través de convenios, bien hay convenios de doble incriminación, o bien hay otras fórmulas de colaboración que no sean convencionales, pero que los países utilizan para la investigación y persecución de estos delitos transnacionales, que desgraciadamente cada día son mayores. O sea, los delitos de blanqueo de capitales, o sea, en los que un Estado solo no puede afrontarlo, necesita la colaboración de otros países, falsificación de moneda, o sea, delitos que son amplios pero que no tienen la característica de afectar a toda la humanidad. Los crímenes internacionales los podemos clasificar en tres categorías, que son los que son por naturaleza internacionales, es decir, los que veíamos que afectan a los principios de la civilización y que pertenecen hasta cierto punto, o sea, que son crímenes que van de jus cogens, o sea, que pertenecen al jus cogens, al derecho que todo el mundo acepta, al orden, o sea, son el genocidio, el racismo, el trabajo forzado, los crímenes de guerra, la tortura en determinados casos. Y luego hay unos delitos que son internacionales por naturaleza, que no son internacionales por naturaleza, pero se convierten internacionales en virtud de una convención, lo que hablábamos, o de las circunstancias en que han sido cometidos. Y luego hay otros delitos que se cometen en crímenes internacionales por la personalidad del autor. Cuando, por ejemplo, imagínense que es un autor, es el propio Estado el que está falsificando moneda, o el que está practicando la invasión de otro Estado, o que está practicando terrorismo, los crímenes de Estado de un país, que son desgraciadamente muy frecuentes y que ustedes de esas situaciones conocen. Bueno, veíamos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Un crimen de guerra es básicamente una conducta que viola el derecho internacional humanitario. Hay que distinguir los crímenes de guerra del genocidio. ¿Y cuándo estamos en presencia de un conflicto armado? Que es la gran pregunta que se hacen muchos para aplicar el derecho humanitario. ¿Cuándo estamos en presencia de un conflicto armado? Un conflicto armado bueno, del genocidio ya hemos hablado bastante, se ha hablado todos los días de estos días, saben que es cometido por particulares funcionarios con motivos religiosos, raciales y con la finalidad de la realización de la intención de acabar total o parcialmente con un grupo. Esa definición ya la vimos ayer. Y vamos a ver lo que es un poco los crímenes de guerra. El crimen de guerra viola el derecho humanitario, como les decía. ¿Y cuándo estamos? Pues estamos cuando en un conflicto armado, cada vez que se recurre a la fuerza armada, existe cada vez que se recurre a la fuerza armada entre estados. Cuando dos estados se ponen en guerra, o hay violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos armados dentro del Estado. El derecho internacional humanitario aplica desde el inicio del conflicto armado, o sea, en el derecho internacional humanitario, en los conflictos armados se aplica desde el principio hasta la cesación de las hostilidades con el fin de proteger a la población civil. Incluso, como sucede en muchos países, hasta después del acuerdo de paz sigue funcionando el derecho internacional humanitario realmente para la reparación de víctimas e incluso, aunque no sea en todo el territorio, es también aplicable en la zona donde un grupo determinado tiene el control de la situación. Se dividen en dos grupos a las personas y bienes involucrados en el conflicto armado. Por un lado están los combatientes, aquellos que participan de forma activa en el conflicto, que también tienen su protección dentro del derecho internacional, que es el
sin pelo, o sea, no se pueden cometer barbaridades, incluso entre los propios combatientes. Y por otro están los no combatientes, que es aquí donde está la gran importancia, personas que no participan en ningún momento en el conflicto, que es la sociedad civil y que está soportando el conflicto. O incluso también pueden ser los propios combatientes que en un momento determinado se rinden, entregan las armas y están en la población civil. Y por supuesto, pues periodistas, todo el personal sanitario, que está religiosos y detenidos, incluso los propios prisioneros de guerra, que colaboran en las propias operaciones de socorro. Esos están protegidos en este momento por el derecho internacional humanitario y contra estas personas, en el caso de conflicto, la muerte o el asesinato de estas personas se convierte en crímenes de guerra. ¿Qué entendemos? ¿Han entendido ustedes el tema ese del conflicto, de la protección del conflicto? Es decir, el derecho internacional humanitario no es el derecho internacional puro, como siempre decíamos, el derecho internacional penal internacional, sino que es un derecho que protege a las personas que están en situación de conflicto, para que no se produzcan ese tipo de agresiones contra esas personas que se ven sometidas al conflicto o con incluso los propios combatientes, les vuelvo a resumir, que han dejado el conflicto y que están integrados ya en la sociedad civil. Esto es de aplicación, por supuesto, aquí en este país ha sido de aplicación. Cuando grupos determinados tienen el control de una determinada zona. ¿Y qué entendemos por crímenes de lesa humanidad? Los crímenes de lesa humanidad son aquellos que ofenden, por supuesto, a la sociedad en general. Son, como veíamos, un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Tiene que haber un plan preconcebido, o sea, de exterminio, y por supuesto que utilizan recursos del Estado o de grupos o de organizaciones no estatales para cometer estos crímenes. ¿Qué es un tema de características fundamentales? Que el ataque debe ser generalizado. Los responsables deben haber cometido los actos prohibidos como parte de un ataque cometido a gran escala, es decir, si es un asesinato, si es unas muertes distintas, si no son a esa gran escala, no tienen las características de lesa humanidad. Lesa humanidad es lo más grande que sucede, o sea, por eso se dice de lesa humanidad. Puede haber en un momento determinado en un conflicto, o puede haber en un momento determinado situaciones que se cometan asesinatos, que se cometan crímenes, pero serán crímenes, no serán delitos de lesa humanidad. O sea, esto el tema tiene unas características para poder ser enjuiciados por toda la sociedad internacional, para poder ser imprescriptibles, porque todos estos delitos que estamos hablando, la característica fundamental de los crímenes de lesa humanidad es que son imprescriptibles. Y eso tiene una gran importancia. Una gran importancia porque se puede juzgar al cabo de los años, nunca prescriben, estos delitos nunca prescriben. Siempre se podrá juzgar estos crímenes de lesa humanidad en el momento que se identifique a los autores. Sin embargo, un delito de asesinato, un homicidio, un delito de asesinato, un delito de lesiones o un delito que se puede cometer entre unas personas de un grupo determinado armado o en un enfrentamiento, esos delitos prescriben penalmente. En cada país tiene una prescripción, 25 o 30 años, pero sin embargo los crímenes de esa manera no prescriben nunca. Y esa es la característica fundamental para poder enjuiciarlos, y luego les explicaré por qué en el tema de El Salvador se sigue, por ejemplo, en este momento la persecución penal, porque precisamente se considera parte de esos crímenes como delitos de lesa humanidad, para poder perseguirlos, porque si no se habría archivado, porque los juristas lo entienden. Si no, después de 25 años, esos delitos, por muy graves que hubiesen sido, son asesinatos o son delitos con la integridad personal, pero llegaría un momento que sí, yo te reconozco la jurisdicción universal, pero inmediatamente archivo la causa porque ya prescribe. Entonces, hay que buscar precisamente la jurisdicción universal, lo que prescribe y lo que persigue son delitos en los que no prescriben, son delitos que siempre podrán ser enjuiciados en el momento que aparezca el victimario o en el momento que aparezca el grupo o el que dio las órdenes precisas, esa cadena de mando de donde proceden ese tipo de crímenes. Bueno, pues esto es lo que veníamos hablando. Tienen que ser unas características precisamente para buscar esa imprescriptibilidad y ser una gravedad sumaria,
pues lo veíamos. También tienen que ir dirigidos contra una población civil, no actos aislados, cometidos de manera dispersa, lo que les decía, o al azar, que no llegan a ser, aunque son crímenes, pero no llegan a ser crímenes de lesa humanidad. Aunque haya soldados entre la población civil, no basta para privar a estas de su carácter civil. O sea, si no lo tienen claro, por favor levanten la mano y lo aclaramos. Sí. En el caso de esta negociación que está haciendo la Cuba, la guerrilla, ellos cometen muchos crímenes de lesa humanidad. Ellos tienen que lo que quieren hacer con ellos es que traen dinero y entrar en la negociación. Entonces, se les da. Claro, es que ese es el tema. Mire, en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas elaboró un código de lo que se entendía como derecho contra la paz y la seguridad, contra la humanidad. Esto fue aprobado en 1974 en la Asamblea General. Y luego hubo un proyecto ya definitivo en 1996 que se definió una especie de agenda, una especie de lista de este tipo de delitos. Y decía, la Asamblea General de Naciones Unidas dice: los autos de las autoridades de un Estado o de particulares perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, lo que venimos viendo, ¿no? Eso, cuando vamos a por los musulmanes, cuando vamos a por los católicos, cuando vamos a por los o a por los comunistas, o por los de derecha, o por los de izquierda, vamos a exterminar a este grupo. Bueno, entonces, ahí lo tenemos todo claro, lo que pasó con los Tutsi, con lo que en Ruanda, con el exterminio de millones de gente de una población, o como sucedió con los judíos en Auschwitz, todo el año. Luego dice: los actos inhumanos tales como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, la persecución contra cualquier población civil por motivos políticos, raciales, religiosos o culturales perpetrados por las autoridades de un Estado o por particulares que actúen por instigación de dichas autoridades o con su tolerancia. El hecho de que una persona haya actuado como jefe de un Estado o como autoridad del Estado no les elimina de la responsabilidad por la perpetración de cualquiera de los delitos definidos en el Código. El hecho de que una persona acusada de un delito definido en el Código haya actuado en obediencia debida, cumpliendo las órdenes de gobierno o de su superior jerárquico, no le eximirá de la responsabilidad conforme al derecho internacional si, dadas las circunstancias del caso, ha tenido la posibilidad de no acatar dicha orden. Los asesinatos, el exterminio, las torturas, el encarcelamiento, las violaciones y otros actos inhumanos cometidos por los grupos paramilitares con aquiescencia o instrucciones de instituciones dependientes del Estado son por el carácter sistemático y además a gran escala de su comisión crímenes contra la humanidad. Quien dice paramilitares dice otras cosas, ¿me entiendes? O sea, no está referido esta definición a Colombia, pero vamos, ilustra, ¿no? Ya, y también la Corte Interamericana, sí. Yo hasta el momento tengo entendido que los delitos de lesa humanidad se le llaman a los actos continuos que se puede tener con un Estado a la sociedad civil, ¿cierto? Pero no a una sola persona. No. Pero porque aquí vemos... No, si eso lo explica aquí lo tiene. Aquí vemos casos que, por ejemplo, se está declarando delitos de lesa humanidad porque se haya pasado por él. No. Lo tiene aquí, si lo lee usted aquí, se lo explica perfectamente. Cuando es control, tiene que ser muy grande, tiene que ser a gran escala, ¿sabe? Tienen ustedes que entenderlo, o sea, porque si no serán otro tipo de delitos, serán asesinatos, serán crímenes, serán lo que usted quiera, está definido en el Código Penal de cada país, en el suyo, en el mío, pero no serán crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en mi país fue porque se persiguió después de la guerra civil, se persiguió a un grupo determinado hasta su exterminio. Cuando trata de las armas no convencionales. ¿En qué sentido? Armas no convencionales, ¿en qué sentido? Digamos que la guerrilla ha puesto cilindros, bombas donde han muerto diferentes personas, niños y... No.
No, tiene que ser, es que tienen que entender ese tema. Yo sé que es complejo, yo sé que es complicado. Y una cosa son crímenes y otra cosa son crímenes de lesa humanidad. O sea, y eso sé que es muy complicado de entender. O sea, pero tiene que hacer ese esfuerzo intelectual de entenderlo. ¿Por qué? Pues porque los crímenes normales prescribirán en su país. Prescribirán. Y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Y es ahí donde hay que estudiar el asunto, al fondo, cuando se va contra un grupo determinado, por ese machaque, vamos a machacar, pero vamos a machacar, vamos a coger a los de Putumayo enteros y los vamos a machacar enteros. Pues ¿por qué? Pues porque hay que machacar a los de Putumayo, pues porque son altos, rubios y guapos, y entonces o porque son bajitos, pequeños y feos. Vamos a exterminar a todos los del Putumayo, o a todos los del Chaco. O sea, ¿entienden? No quiero entrar en esa materia. Está su judice. Una pregunta interesante. Yo no conozco bien el asunto y no puedo entrar porque sé que es un asunto que está pendiente y es complicado. No lo puedo posicionar. Pero bueno, entiéndalo usted, o sea, trabájelo usted, piénselo. Esa pregunta tiene el doble sentido y la entiendo. Bueno, ¿algo? Sí. Sí, quisiera hacer una pregunta al caso concreto de crímenes de lesa humanidad. Yo soy voluntaria en este momento en una asociación que se llama Asociación de Víctimas del Nordeste Antioqueño y estamos estudiando el tema de la posibilidad de estudiar el crimen de lesa humanidad respecto a la masacre en el municipio de Segovia, aquí en el departamento de Antioquia, del 11 de noviembre de 1988. Este tema se había quedado quieto hasta que el excongresista César Pérez García fue condenado el año pasado por la Sala de Casación Penal colombiana. Nosotros estamos tratando de comprender que todavía en este caso no aplica la prescripción y allí se dan unos crímenes que es como desaparición forzada, desplazamiento forzado y homicidios que se perpetuaron cuando grupos paramilitares entraron avaleando sobre el Parque del Pueblo, donde todo el mundo estaba en un día de domingo compartiendo, ¿sí? Entonces es algo que nuevamente, digamos, las víctimas de este hecho están reviviendo, están retomando ese tema del crimen de lesa humanidad y no prescripción. Yo sé como que aquí aplicaría lo que usted nos está explicando, sería bueno también como para transmitirlo a ellos. Mire la diapositiva y le doy una pequeña pista. Dice la diapositiva: tienen que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Por consiguiente, pueden cometer los agentes del Estado o personas que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los escuadrones de la muerte. Asimismo, pueden ser cometidos de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes en un momento en algunos países. Bueno, yo no me puedo posicionar así, pero siempre, si se consigue demostrar que son crímenes de lesa humanidad, estamos hablando precisamente de la reparación. Hemos venido aquí a hablar de la reparación. Si no se persiguen en Colombia, puede ser Bélgica, España o Portugal, donde se ejerza la jurisdicción universal contra Colombia. ¿Me entienden? Por eso es el tema de la clase de hoy, explicarles que no hay que perder la esperanza, no hay que perder la esperanza. En mi país han pasado desde el año 40, que terminó la guerra, ahora Argentina desempolva los crímenes de lesa humanidad de España. O sea que yo les doy pista, no les puedo decir nada más. O sea, lo que no se soluciona aquí, lo puede solucionar fuera. Las organizaciones que trabajan en estos asuntos pueden y deben buscar primero la solución nacional, y si no hay solución nacional, habrá solución internacional. Bien sea con la Corte Penal o sin la Corte Penal. ¿Me entienden? O sea, creo que está claro la idea. No tiene por qué ser solo la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional ya han visto las enormes, por supuesto con todo el respeto a la Corte Penal Internacional, porque hace una labor maravillosa y fantástica, pero
impone una serie de trabas tremendas y de unas dificultades enormes con la investigación del Estatuto de la Corte de Roma, que si tiene que estar, bueno, el jus in tempore, o sea, la entrada en vigor, bueno, una serie de dificultades enormes. Pero hay crímenes que se saben de eso, de ese marco. La Corte Penal Internacional no es la que tenga todas las esencias para juzgar los crímenes de lesa humanidad. De hecho, España está juzgando, aparte de la Corte Penal Internacional, nos hemos dedicado a juzgar un montón de crímenes que han sucedido en el mundo que la Corte Penal Internacional no había juzgado. De hecho, hemos juzgado mucho más casos que la Corte Penal Internacional. Y seguiremos, o sea, porque ya digo que con el tema de los jesuitas luego les explico un poco cómo también España se vio que se había convertido en el justiciero universal, se había convertido, y por las relaciones internacionales se nos han impuesto una serie de limitaciones. Luego, porque nosotros teníamos la ley de enjuiciamiento criminal nuestra, era fantástica, era, pues, no necesitaba un nexo de conexión entre el autor ni que fuese del país y tal, sino que era muy amplio y por eso nos ha permitido juzgar crímenes de guerra, perdón, crímenes de lesa humanidad cometidos en los sitios más insospechados, en el Tíbet, en Guantánamo, hemos juzgado temas de Guantánamo, hemos juzgado, o sea, a la CIA por los vuelos que o sea, lo que pasa es que luego hay muchas personas con estas sentencias y con estas órdenes de búsqueda de captura internacional que no pueden salir de sus países, que eso es a donde se llega, porque los países es verdad que luego no conceden la extradición de esos nacionales o que han sido juzgados y condenados en España, en Bélgica y en otros muchos países de Europa donde se ha ejercido la jurisdicción universal, en Italia. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. Este es un tema muy complejo y que requiere un análisis mucho más, un seminario muy específico para trabajar este asunto y venir todos con la lección bien aprendida y con problemas, o sea, porque es un problema que afecta muchísimo, desde luego, por supuesto en Colombia enormemente, o sea, cada vez que vengo y cada vez que estoy más cerca del problema, pues me doy más cuenta de la situación, claro. Entonces, allí por el fondo había una pregunta, ¿no? Acá. Sí. Cuando España o algún otro país falla por crímenes que pasaron en otras naciones, ¿qué tipo penal aplica? ¿Un internacional, el español, el del propio país? No, se aplica el derecho penal internacional, ¿no? El derecho penal internacional. Y si no, sería absurdo que juzgásemos con el Código Penal español a un militar argentino, ¿entiendes? O sea, como pasó, ¿no? Aquí, la Corte Interamericana ha sistematizado en sus últimas sentencias la doctrina en relación con los crímenes contra la humanidad y las características de estos. La Corte viene a ratificar lo que entendemos por el jus cogens, que es el derecho aceptado pacíficamente en la sociedad internacional, y ratifica el carácter que goza la prohibición de estos crímenes con las obligaciones que de ellos se derivan para los estados, principalmente la de enjuiciar a los responsables y la imposibilidad de amnistiar esas conductas. Eso es muy importante, porque estamos en el tema, como les decía, de El Salvador. Sí, como decía, son ya hay muchos estados que reconocen que pueden y ejercer su jurisdicción universal con el fin de no dejar en la impunidad casos de tortura, crímenes, y así pues está lo que les decía, España, Bélgica, Suiza, Holanda, Gran Bretaña, Canadá, han abierto causas penales contra este tipo de crímenes de lesa humanidad, pero sí que es verdad que, como también les anticipaba, depende mucho de la voluntad política de cada momento del Estado en el que se pretende ejercer la jurisdicción universal. Bueno, nosotros hemos sufrido un retroceso muy grande con China, porque estábamos enjuiciando los delitos de China, o sea, las violaciones cometidas en China, y por los acuerdos comerciales con China, pues una de las condiciones que puso China fue precisamente que cambiásemos la ley de enjuiciamiento criminal para no enjuiciar a los personajes chinos, y España pues ha cedido. Además, es importante también ver
que la jurisdicción universal no solamente puede ser un Estado el que la ejerza, o sea, los tribunales de un Estado, puede haber varios tribunales que se requieran, que sean competentes, que digan, nosotros somos competentes. Entonces aquí puede ser, imagínense, México, que está en España, para juzgar de situaciones de El Salvador o de tal, y entonces habría que ver el principio de subsidiariedad, a ver cuál es el Estado que realmente tiene más facilidades o quién es el Estado que realmente está en primum tempo, medio in o sea, que está mejor en tiempo, el que tiene más facilidades para poder perseguir esa acción criminal. Claro, que no puede ser es que haya 3 causas criminales abiertas en 3 diferentes estados. Mire, hay 125 de la sociedad internacional, que en este momento Naciones Unidas me parece que son 193 países, hay 125 países que tienen leyes que permiten a sus tribunales ejercer la jurisdicción universal sobre conductas equivalentes a un crimen de derecho internacional, a esos crímenes internacionales. O sea, la legislación de 125 países permitiría el ejercicio, no sería contraproducente, o sea, no iría en contra del derecho interno. Fíjense, tengo por aquí la definición, voy a buscar la definición de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, la encuentro, y verán qué amplitud tenía. Pero como esa ley de enjuiciamiento criminal, como esa ley procesal, había en muchos otros países que en el derecho interno se reconocía esa posibilidad. O sea que la encontraremos y se lo voy a leer porque es muy importante. Seguimos y luego la busco y se la leo. Se permite, en muchos países la legislación permite el ejercicio de la jurisdicción universal, además, sobre delitos comunes en virtud de la legislación nacional, como asesinato, asaltos, violaciones, o sea, lo que desmonta otro mito, que la jurisdicción universal solo puede ejercerse en virtud del derecho internacional. Hay países que admiten que con determinados delitos pueden perseguir este tipo de delitos, aunque no, como decía, no se hayan cometido en su país o no sean nacionales, o lo que hablábamos, la cláusula de conexión, aunque no exista una cláusula de conexión directa entre el autor o entre la víctima, pero hay países en que este tipo de delitos se permiten perseguir. Sí que es verdad que en casi todos los estados la legislación es deficiente en algunos aspectos. Se han ido modificando mucho las condiciones para el ejercicio. En algunos se pide que el sospechoso esté presente o que haya estado presente en el Estado, o para que la policía o las autoridades puedan abrir una investigación o dirigir una acusación o solicitar la extradición. Pero no existe, la verdad es que no existe, en el derecho consuetudinario, solo que es en el derecho pacíficamente aceptado, no es cierto que se exija la presencia del sospechoso imputado. Aparte, como decíamos, de la Corte Penal Internacional, la jurisdicción universal para crímenes contra la humanidad es esencial, es imprescindible para que exista ese consenso internacional sobre los crímenes y para que exista una justicia al final que ponga orden y que castigue a los culpables. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, lo veíamos ayer, no tiene capacidades ni tampoco ni medios para investigar por sí misma las situaciones y necesita el auxilio de los Estados que estén dispuestos a llevarla a cabo. Ha habido estados en que no son parte del Estatuto de Roma. Veíamos que es una tercera parte, me parece, de los países que pertenecen a Naciones Unidas, pero sin embargo reconocen
como delitos los que se reconocen en el Estatuto de la Corte de Roma. Es decir, no soy parte del tratado, pero reconozco en mi derecho interno ese tipo de delitos, con lo cual se facilita la competencia también universal. Incluso hay países en que han incluido la competencia universal dentro de su jurisdicción nacional. Es decir, vamos, para poder enjuiciar todo este tipo de crímenes, integrándolos dentro de la legislación nacional. O sea que es cierto, no es cierto que solamente son un grupo pequeño de países, no es cierto que solamente la Corte Penal Internacional. Hay un avance y retroceso, pero esto es un gran avance. Muchos países han reconocido los crímenes que el Estatuto de la Corte de Roma define y han dicho, contra este tipo de crímenes, contra este tipo de situaciones, nosotros somos competentes también. Bueno. Hay un tema que yo quería tratar con ustedes al final de esta plática. Vamos a buscar la definición, mientras tanto, de la Ley de Procedimiento Criminal Española. Y quería hablar de las comisiones de la verdad, que es otra alternativa al tema para la justicia universal. O sea, ¿qué son las comisiones de la verdad? Bueno, pues como ustedes saben, en un sinnúmero de países, en la República Centroafricana, en más de 32 países, han existido las comisiones de la verdad para poder aclarar esta situación y para poder poner encima de la mesa las preguntas que ustedes nos hacían. ¿Cuáles son los crímenes? ¿Qué son crímenes de lesa humanidad? ¿Qué ha pasado? Hay que ver las amnistías que se han dado, hay que ver el poder discrecional de las autoridades, el poder que tienen las autoridades judiciales para procesar a los sospechosos de un crimen internacional en los países, y esas comisiones de la verdad son las que están encima para poder ejercer ese tipo de acciones y para poder hacer que los sistemas judiciales respondan. Porque no solamente vale con que la Comisión de la Verdad diga esto, otro, lo otro, también es necesario que el tribunal, que funcionen los tribunales, porque es que si no nos quedaríamos cojos y cortos. Hay más de 30 países en que se han creado comisiones, como les decía, comisiones de la verdad, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes que han sido objeto, dice Amnistía Internacional, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra cualquier persona o contra el grupo durante la comisión del delito, para que los familiares, especialmente víctimas de homicidios o de personas desaparecidas, averigüen lo que les ocurrió a sus seres queridos y conozcan el paradero. Y para que la sociedad afectada, conozca las circunstancias y las razones que llevaron a que se perpetraran las violaciones, de modo que se garanticen que no se repetirán. Las garantías de no repetición son fundamentales, y para que se reconozca y se preserve precisamente la experiencia colectiva de los crímenes sufridos. Es una labor esencial. Esclarecer los hechos relativos a las violaciones, contribuir con pruebas al trabajo de las investigaciones y formular recomendaciones efectivas. Es un tema complejo, pero que es un tema complementario de la jurisdicción universal, porque lo que usted me preguntaba, cómo podemos avanzar sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento del esclarecimiento de los hechos, es imposible. Y habrá que luego distinguir qué crímenes son, qué tipo de crímenes se han cometido, qué tipo de crímenes son perseguibles, qué tipo de crímenes se han prescrito y cuáles son los crímenes que, a pesar de estar reconocidos y en esas comisiones que se han cometido, crímenes que no han prescrito y que la sociedad internacional, yo pienso personalmente, que tiene derecho a enjuiciar y perseguir. Lo que no podemos crear es impunidad. Contra los crímenes de lesa humanidad, contra los grandes crímenes, no puede existir impunidad. Para eso está la justicia universal, y si no se ejerce aquí, o en España, o en Argentina, o en Chile, habrá otro país donde se ejercitará. Y porque hoy en día, a pesar de que hay, como les decía, muchas dificultades, hay mucha complejidad diplomática para el ejercicio, pero hay posibilidades reales con la participación de la sociedad civil, que es imprescindible para este tipo de situaciones, para aclarar las situaciones. Por supuesto,
que los que están inmersos en este proceso, o bien por acción o por pasiva, no van a prestar todas las facilidades necesarias. Hay que trabajar el asunto. O sea, como les decía ayer mi compañera, cuando se va a la Corte Penal Internacional hay que llevar pruebas, hay que tener unas pruebas muy claras y muy convincentes, porque si no la Fiscalía no va a actuar. Se va a pensar que no tiene trascendencia jurídica, como decía ella ayer, para perseguir ese tipo de situaciones. Y queda un gran trabajo para ustedes, o sea, un gran trabajo para la sociedad colombiana, yo pienso, para que muchas situaciones tan graves como las que han padecido ustedes, que las hemos padecido toda la sociedad internacional a lo largo de todos estos años de conflicto, no queden impunes. Entonces, yo les animo a los que son juristas, incluso a los que no son juristas, a las asociaciones, los que pertenecen a ustedes, a comunidades y asociaciones, que trabajen firmemente en obtener justicia y reparación, fundamental. Así que, nada más, más preguntas, y mientras sigo buscando. Mire, por ejemplo, en el tema de El Salvador, la Audiencia Nacional nos quiso quitar el tema, o sea, porque decían que sí, que se habían cometido asesinatos, pero no reconocía el tema de terrorismo. Entonces el terrorismo es muy debatido si es un crimen internacional, pero nosotros nos basamos en sentencias de tribunales internacionales en que, al existir conexión en la muerte de los jesuitas con terrorismo, debería perseguirse el tema como crímenes de lesa humanidad. Y la Audiencia Nacional, ahora, muy recientemente, hace un mes, el fiscal se adhirió a nuestra propuesta. Mire usted, la muerte de estas personas no fue solamente un crimen, no solamente fue un crimen con las características determinadas, sino que fue un crimen, un nexo al terrorismo, por lo cual es imprescriptible. Y eso es lo que estábamos buscando, y la Audiencia Nacional nos ha dado la razón. Medellín, todos por la vida.